harías si alguien te preguntara sobre tu pasado? En aquella época no era tan fácil asimilar y no te aceptaban. Sobre tu raza. Durante la semana yo era americana, afroamericana, y durante el fin de semana yo era latina. Sobre tu identidad. Los niños me decían que si no eres gringa y no eres moreno, tienes que ser mexicana, así que ¿qué es? Me estaban enseñando que yo, quien soy, como una persona de donde vengo, era mal. Ser diferente era mal. Este verano viajamos por el país organizando conversaciones amenas que desafían las percepciones sobre quiénes somos y qué podemos hacer para lograr sanar las heridas raciales que existen dentro de nuestras comunidades. Para realizar estas conversaciones, le pedimos ayuda a un grupo de expertos en el tema de sanación racial y aunque en su práctica diaria suelen reunirse con numerosos miembros de la comunidad a la vez en lo que llaman círculos de sanación, hoy estarán dialogando individualmente. En este capítulo estamos en Los Ángeles con Jerry Tello y en Miami con Héctor Sánchez Flores. Yo nací y crecí en Norfolk, Nebraska. Es una comunidad de como 24,000 personas, predominantly white. Pero mi familia es de la Costa Chica, en Guerrero, México, el sur de México. ¿Cómo te identificas, verdad? Porque vienes de Nebraska, tu familia viene de la Costa Chica. ¿Cómo es que tú te representas? Esa es una pregunta que de veras para mí depende de con quién estoy hablando, ¿verdad? Okay. Si estoy hablando con hispanos, me siento más confortable decir soy costeña, ¿verdad? Porque personas a veces conocen la Costa Chica. Si no, digo que soy afromexicana, ¿verdad? Pero eso también viene con preguntas de a veces güeros, otras personas de diferentes grupos étnicos que me dicen, ¿cuál de tus padres es africano-americano? Ninguno de ellos. Soy afromexicana. Hay personas africanas en México, en varios países. Sí. Eso es algo que tengo que explicarles a personas y a veces no entiendo. Cuéntame de cómo fue tu experiencia creciendo en Nebraska. Fue difícil porque muchos aspectos, ¿verdad? Cuando una persona de color está creciendo y casi todas las personas que ven son de piel blanca, tienen el pelo, pin straight. Creo que cuando somos niños chiquitos siempre queremos hacer como todos, fit in. Me quise planchar mi pelo o hacer cosas normales de que güeros hacían, ¿verdad? Y para mí eso significaba que a veces y me duele decirlo, de veras, me estaba como embarrassed de mi cultura. Yo no escuchaba música hispana, no me gustaba cuando mi pala ponía las cumbias, y ahora me encantan las cumbias, ¿verdad? Sí, sí. No me gustaban los corridos, nada. Yo creo que suprimí mucho de mi cultura y cómo pude salir de eso fue en simplemente aceptar mi identidad, quién soy. ¿Qué eran las cosas que tú escuchabas de otras personas, verdad? Me estaban enseñando que yo, quien soy, como una persona de donde vengo, era mal. Ser diferente era mal. Cuando yo estaba creciendo, un padre de un amigo, que ya no somos amigos, ¿verdad? Que me dijo, tú eres una de las buenas, ¿verdad? Y me puse a pensar, ¿qué significa eso, verdad? Yeah. ¿Qué significa eso? Soy una de las buenas, ¿me debería de sentir bien de eso? O mucha confusión, porque uno de los malos para ellos significa cualquier mexicano, cualquier africano-americano, quien sea, que no conocen. Soy afrocubana, colombiana. Mi mamá era cubana, mi papá colombiano. Y yo me crié en Los Ángeles. Viviendo
Estando aquí en Los Ángeles, ¿cómo le fue que pudiste mantener esa cultura aquí en Los Ángeles? Porque aquí no hay muchos cubanos o muchos colombianos. Exacto. ¿Qué fue esa experiencia? Cuando empecé elementary school, yo tenía un acento y aprendí a hablar inglés en la escuela. En casa se hablaba español. Entonces siento una niña de color hablando un idioma que no parecía yo latina. Pero una cosa que sí pasó cuando estaba yo en junior high school, que yo tenía amigos mexicanos y amigos afroamericanos. Y me acuerdo que en ese tiempo había mucho problema con los dos grupos. Y me acuerdo que una muchacha, amiga mía mexicana, me dice, Juanita, tú tienes que escoger en qué lado tú vas a estar, con los negros o con nosotros. Y yo le dije, no, porque yo soy las dos cosas. Así que eso fue una cosa difícil. Y entonces para decir que dejó de ser mi amiga. Yo me crié en South Los Ángeles, el sur de Los Ángeles, que el neighborhood es afroamericano. Sí. Entonces me fue un poco difícil con el bullying y cosas así en la escuela y llamándome nombres y así. Y en junior high school trabajé muy duro para perder el acento. Y cuando llegué a high school, ninguno de mis amigos le dejé saber que era yo afro-latina o era latina. En ese tiempo de high school, durante la semana yo era americana, afroamericana, y durante el fin de semana yo era latina, porque en la música y con la fiesta y la iglesia era una iglesia hispana. En esos tiempos en Los Ángeles había esos grupitos, y no había mucho lugar para afrolatinos. ¿Cómo afectó en su trabajo que estás haciendo ahorita? Bueno, eso me afectó mucho porque en un sentido, mis amigos afroamericanos, yo no era afroamericana. Y con los latinos, como era negra, no era latina. Sí. Entonces, con eso fue algo duro, y especialmente siendo niña. Y yo era la mayor de 5. Así que yo tuve que aprender mucho y después enseñarle o ayudar a mis hermanos con eso. Pero mi mamá siempre nos enseñó, y eso fue lo que me ayudó mucho, que sabiendo uno de dónde viene, puede ir donde quiera. Y con ese orgullo que nos dio nuestra mamá, fue que yo aprendí que sí, I belong here, yo puedo ir a este lugar y no sentirme inferior. Nací en Nueva York. La familia mía somos puertorriqueños. Yo fui de primera generación nacida en los Estados Unidos, aunque Puerto Rico en sí es como un Commonwealth. Pero cuando vinieron aquí era diferente. California era muy diferente. Era muy, muy racista como un estado. Estamos hablando en los 70s. Porque mi papá era veía como un español y mi mamá como una morena, por la gente fuera de la cultura latina, era como una pareja interracial americano. Sí. Entonces, él decía, cuando fue como harassed by the police, él decía cosas como, oh, they just think we're like a salt and pepper couple, you know. Él decía cosas así. Pero siempre yo creo que para ellos también fue difícil a cambiar su cultura y su comunidad para venir aquí. Déjame si quieres un mensaje. Soy de Puerto Rico. Llegué a los Estados Unidos cuando tenía 13 años, en el 1961. Cuando llegué acá a los Estados Unidos, todo fue como un choque, claro está, porque en aquella época no era tan fácil asimilar y no era tan fácil, no te aceptaban. En aquel entonces yo me acuerdo cuando me matricularon en la escuela, que lo primero que la maestra hizo fue cambiarme el nombre. ¿De qué a qué? De Julia a Julie. Julia, aquí viene Julie, ¿no?
Y inmediatamente te dicen que no puedes estar hablando en español y no sé explicarlo, pero así fue como yo lo asimilé. Sentada allá atrás del salón y como un año me tomó para yo empezar a simular y a entender. El choque de racismo. ¿Cuándo fue una de las primeras experiencias que... Yo creo que para mí pues, fue cuando llegué a la high school, porque ahí es donde vi más diferencias, ¿no? Yo recuerdo que en Los Ángeles había africanoamericanos, los güeros, ¿verdad? Y mexicanos. ¿Cómo fue cuando llegaste? ¿Dónde estabas en su identidad como niño? Como niña, ¿verdad? Como niña. De niña, cuando ellos fueron a comprar una casa, porque mi papá tuvo los beneficios de veterano, so fueron a comprar una casa, no sé, juntaron con un agent que era gringo y los llevó a Linwood, a donde estaba tumbando las casas para construir el freeway. Era básicamente un barrio moreno y eso escuchaba, los niños me decían que si no eres gringa y no eres moreno, tienes que ser mexicana, así que, ¿qué es? Y era algo extraño para mí porque en Nueva York jamás había escuchado nada de eso. Pero en Nueva York era común para ser morena, o sea, de piel un poquito más oscura, pero para poder tener esa cultura. Y para aquí fue algo extraño. No hablaba español, por ejemplo. Eso no era muy metida en mi cultura. Llevaba más al lado morena en ese sentido. Entonces sus amigos eran más africanoamericanos y hablaste en inglés, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es que llegaste a Los Ángeles? ¿Qué pasó en su camino? Yo asimilé muy bien y el trabajo, como había muchos latinos. Y al contrario, a mí me preguntaban de dónde aprendí el español, porque hablaba español también, porque me confundían con afroamericana, ¿no? ¿Y cómo fue eso? No, yo le explicaba, ¿no? Yo, en mi mente decía, pero es que todos los que vivimos aquí no somos mexicanos, ¿no? Hay mucha gente que habla español de otros países. Sí. Y así poco a poco uno va explicándole a la gente. Si te preguntan, otros te miran, pero no dicen nada. Sí. Otros te preguntan y sí comentan, ¿no? ¿Y qué fue el impacto de tener de balancear su identidad? Yo creo que para mí fue, estaba perdida en un sentido. No llegué a ser identidad con mi cultura hasta que me fui a graduate school en Columbia, en Nueva York. Y era una clase, ponerlo de 200 personas, algo así. Y la mayoría de ellos hablaban otros idiomas y entre eso hablaban más español. Y eso por primera vez me pegó como, wow, what's wrong with this picture? Y cuando me gradué me mudé a Argentina y viví ahí 1 año y medio hasta que me metí en el idioma. Mi mamá, yo no creo que ella no tuvo esa capacidad de explicarme de palabras de calidad. Sí. Era como golpes. Y yo creo que eso viene de lo que ella aguantó. Sí. Y eso fue un tema de racismo también. Cuando mi abuela llegó a Nueva York, se metió como una cosera, like a seamstress. Sí. Y no había muchos trabajos para mujeres morenas, menos que hablaban español. Sí. Entonces, fue difícil. Siempre estoy agradecida por tener una vida más alegre. A veces no sabemos que a veces los sistemas no nos ayudan. No ayuda a los niños a aprender, manejar las identidades. Y eso es racismo.
Sí. Es el racismo del sistema que no enseña a los niños que hay varias culturas, ¿ah? Hay varias identidades y podemos tener varias identidades en uno mismo. Exacto. ¿Cómo esas experiencias han dado esa fuerza de hacer el trabajo que estás haciendo? Empecé una organización que se llama International Society of Black Latinos y empecé la organización para traer más, ¿cómo se dice?, awareness del afro-latino, para enseñar, para ayudar a los niños negros y latinos a aprender de uno y otro y aprender que tenemos mucho más en común que no. En la comida, en la música, en la cultura, muchas cosas que se hacen en muchos países latinos o en muchos países, aprendimos de los africanos. Para nosotros en las escuelas tenemos workshops. Puede ser una semana, puede ser 4 semanas, puede ser 8 semanas. Nosotros vamos a las escuelas y ayudamos a los niños a aprender más de uno y otro, como dije anteriormente. Mi primera pregunta es, ¿qué es lo que a ti no te gusta que te llamen? Vamos a decir, si es un afroamericano, ¿qué no te gusta que te diga un latino? Y algunas de las palabras que he oído son muy feas. Y lo mismo con los afrolatinos, hablando de los latinos. Pero también encontré que entre uno y otros, las razas también tenían muchas cosas feas de decir. Entonces empezamos con eso y después allí empezamos la conversación. ¿Y por qué? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo te hace sentir? Y ya después de una semana, uno aprende de uno y otro y se cambian las cosas. Y con los niños, cuando uno le enseña a los niños son que le enseñan a los padres, que es una cosa muy importante. Eso es el tema de sanación, ¿verdad? Cuando yo escuché tu historia de tu familia, ¿verdad?, que emigraron a Estados Unidos, me imagino para buscar trabajo, ¿verdad? El ser un emigrante a Estados Unidos, enfrentan ellos racismo, ¿verdad? ¿Ellos lo reconocen como racismo? Mi padre reconoce que el tratamiento que él agarra contra el tratamiento que los güeros que trabajan con él en construcción agarran es diferente. ¿Verdad? Ellos sí captan, ¿verdad? Yeah. Sí captan. ¿Cómo es que los afecta a ellos? ¿Y tú lo reconociste cuando eres más joven? Yo creo que cuando yo era joven, estas cosas no fueron algo que yo hablé con mis padres. Okay. Porque creo que como latinos o personas de color tenemos esta mentalidad de sobrevivir. Okay. Y solo sobrevivir, de día a día, ¿verdad? Paso a paso. Son cosas así. Es la vida, eso es lo que me dicen, ¿verdad? Es la vida, ¿verdad? ¿Tú crees que podemos superar el racismo? Yo creo que todo es de actitud y compromiso, pero eso empieza con educándonos, ¿verdad? Creo que sí. Empieza con aceptar que tenemos que tener esas conversaciones y que esas conversaciones no son confortables, ¿verdad? Para ninguna persona que, si yo estoy hablando con un americano, con un güero, Yeah. Eso no es una conversación que lo va a hacer comfortable a una persona güera, ¿verdad? Porque nadie quiere que les diga que estás haciendo, que lo que tú estás haciendo es racismo, ¿verdad? Eso es muy uncomfortable para ellos, pero también para una persona de color, porque ahora yo soy la persona mala, ahora now I'm the bad guy, por hablar de estas cosas. Todos, ¿verdad? Güeros, hispanos, africanos, todos tenemos que aprender de estar confortable diciendo las cosas que no son confortables. Piensa de esa niña de 11, de la Evelyn de 11 años.
Y entendiendo lo que has aprendido hoy en día y entendiendo quién era esa niña a los 11 años, ¿qué le dirías a esa niña? Que ser diferente no es malo, que las diferencias son buenas. La conversación es muy útil para reunir y para entregar todas las comunidades latinas para que esto aprendamos de uno al otro. Sí, es cierto, son cosas que no tanto hablamos de los temas que nos motivan, ¿no? Para ser como somos. Siempre para mí, cada cosa que hago me llevo más cerca a mi mamá y la historia de ella. La conversación con Jerry fue magnífica. Me sentí bien platicando con él y especialmente con una persona que entiende de las cosas que yo pasé, porque parece que él pasó por lo mismo. Yo pienso que estas conversaciones sobre el racismo es muy importante porque tenemos que aprender de uno y otro. Cuando tenemos estas conversaciones nos damos cuenta que tenemos mucho en común.